Él estaba a punto de firmar el contrato que cambiaría su vida. Sebastián Morales. El hombre que lo tenía todo. Dinero. Poder. Éxito. Pero en el instante exacto cuando su pluma tocó el papel, una voz susurrante lo detuvo. No firmes. Es una trampa. Era Camila, la empleada de limpieza. Una mujer que parecía ser solo un fantasma en el edificio. Nadie la había notado antes. Y sin embargo, ahora ella era la única que podía salvarlo de una caída que destruiría todo lo que había construido. Pero, ¿quién era realmente ella? ¿Cómo podía confiar en una mujer a la que nunca había visto antes? La duda creció en su mente como un eco. Y el sonido de su respiración acelerada le recordó que algo dentro de él se estaba rompiendo. Algo que no podía ignorar. ¿Podía creerle a ella o a su mejor amigo? Miguel, quien lo había acompañado en cada momento de su vida. Miguel, el único que siempre estuvo a su lado. El hermano que nunca tuvo. ¿Cómo podía traicionarlo? El salón de juntas estaba iluminado por luces frías, reflejando la importancia de cada decisión que se tomaba ahí. Los documentos ante él eran la clave de su futuro. Pero las palabras de Camila pesaban más que cualquier cifra o firma en esos papeles. ¿Te van a quitar todo?, había dicho con voz temblorosa, pero firme. Sebastián no pudo evitar mirar su rostro por primera vez. Los ojos de Camila, llenos de miedo y determinación, lo miraban con una urgencia que cortaba el aire. Todo en ella gritaba que estaba arriesgando más que un simple trabajo de limpieza. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué sabía ella que él no sabía? Miguel nunca te traicionaría. No puede ser cierto, pensó Sebastián. Pero las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza, como una alarma que no podía apagar. Algo dentro de él le decía que no podía ignorarlo. No esta vez. Pero entonces, una duda latente comenzó a crecer. ¿Qué tan lejos llegarían las mentiras que Miguel había tejido? Cada memoria que compartieron, cada risa y cada dolor, comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Miguel, el hombre que conocía como su hermano. Miguel, ¿podría realmente ser el villano de su propia historia? Mientras Camila le extendía su teléfono con pruebas que desmentían todo en lo que había creído. Sebastián se encontró de pie, mirando a su mejor amigo a través de la ventana del despacho. ¿Qué haría ahora? El destino no estaba escrito. Pero las decisiones que tomaría en los próximos minutos cambiarían su vida para siempre. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Pueden confiar en un desconocido que se cruza en su camino cuando todo está en juego? ¿O el vínculo con una vida entera de amistad es lo que realmente importa? ¿Cuál es la línea entre confiar en alguien y dejarse engañar? Deja tu comentario abajo y cuéntanos cómo hubieras reaccionado en los zapatos de Sebastián. El aire en la sala de juntas estaba denso, cargado de la tensión de una vida entera de decisiones cruciales. Sebastián Morales, dueño de una fortuna que muchos envidiarían. Tenía el mundo a sus pies. Los números en el contrato que descansaban sobre la mesa eran la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y ambición. Aquella firma no era solo un papel, era la llave que abriría la puerta a una nueva era para él. Un legado que dejaría en la historia de los negocios. Con la pluma en la mano, la miraba fijamente. Su corazón latía al ritmo de una sinfonía inquietante. Y por un instante, todo lo que había construido se sintió como un sueño lejano. Frágil. El sonido del bolígrafo rozando la superficie del papel era el único ruido en la habitación. Y entonces, ocurrió. No firmes. Es una trampa. La voz de Camila, la mujer que siempre había pasado desapercibida, resonó en sus oídos con una claridad hiriente, como un eco que atravesó las paredes de la sala y se coló en lo más profundo de su ser. Sebastián se detuvo, congelado en su lugar, la pluma suspendida en el aire. ¿Una trampa? ¿Qué podía saber ella? ¿Cómo podía una simple empleada de limpieza, una mujer que apenas conocía su nombre, tener algo tan vital que decirle? Miró a Camila. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora brillaban con una intensidad que jamás había visto.
Había algo en su mirada que lo paralizaba. Algo que le decía que lo que estaba a punto de hacer podría destruirlo. ¿Qué sabrás tú de mi vida? ¿De mis sueños? Pensó. Pero en el fondo, algo lo inquietaba. La confianza que había puesto en Miguel. Su mejor amigo. Su hermano de toda la vida. ¿Podía estar equivocada? ¿Cómo podría ser? Las palabras de Camila seguían retumbando en su mente. Te van a quitar todo. Sebastián apretó los dientes. Miguel había sido su compañero desde la infancia. Su aliado inquebrantable. El hombre que siempre estuvo a su lado. Incluso cuando las adversidades los separaron de todo lo demás. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si la misma persona en la que más confiaba estaba jugando con él? ¿Ocultándole la verdad? Un frío le recorrió la espalda. ¿De verdad estaba dispuesto a perderlo todo por un contrato que solo él veía como la única salida? Su mirada se desvió hacia el contrato sobre la mesa. Pero en sus ojos ya no había certeza. En lugar de ver un futuro brillante, comenzó a ver sombras, grietas en los planes que había tejido durante años. ¿Qué pasaba si todo esto era una mentira? Perdón, murmuró Miguel, sacándolo de su trance. ¿Algún problema, Sebastián? La voz de su amigo lo sacudió. Pero no lo tranquilizó. Sebastián se volvió hacia él, sintiendo una mezcla de desesperación y furia. Su mejor amigo lo estaba mirando con esos ojos llenos de confianza. ¿Era posible que todo lo que había creído, todo lo que había construido, fuera parte de una farsa? Miguel sonrió, esa sonrisa que había visto tantas veces. Pero esta vez se sentía vacía, fría. Es lo que siempre soñamos. Sebastián, dijo, casi con orgullo. Tu empresa, nuestra empresa, será el futuro de Colombia. Pero en el fondo de su corazón, Sebastián ya no lo escuchaba. ¿Qué he hecho durante todos estos años? Se preguntó mientras sus pensamientos se nublaban. La relación con Miguel, con quien había compartido todo, comenzaba a desmoronarse. ¿Era posible que su lealtad fuera solo una ilusión? El corazón de Sebastián latía con fuerza. Necesito tiempo, dijo, levantándose abruptamente. 5 minutos. Sus palabras fueron como una sentencia que rompió el silencio de la sala. Solo necesito 5 minutos para aclarar mi mente. Miguel frunció el ceño. Pero no insistió. Está bien, pero no podemos hacer esperar más al señor Castellanos. Al salir de la sala, Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No sabía qué camino tomar. Podía confiar en lo que le decía una mujer que apenas conocía, o en el hombre que había sido su amigo durante más de 20 años. ¿Qué camino elegiría Sebastián? Sebastián no podía dejar de caminar por el pasillo del edificio. Su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Las palabras de Camila, con su tono urgente y desesperado, seguían resonando en sus oídos. Te van a quitar todo. Él lo había ignorado al principio. Pero ahora todo parecía encajar en un rompecabezas que había estado ignorando durante años. ¿Podía ser que Miguel estuviera involucrado en todo esto? Desde que tenía 12 años. Miguel había sido su hermano. El niño con el que compartió su primer dulce en los autobuses de Medellín. El amigo que lo había apoyado cuando su madre murió. Cuando fundó su primera empresa. Cuando nada parecía posible. Sebastián confiaba en él. Lo había considerado su aliado en cada etapa de su vida. Pero ahora, de alguna manera, todo eso estaba a punto de desmoronarse. Miguel, ¿por qué? Sebastián pensaba, mientras sus pasos lo llevaban sin rumbo. Como si cada movimiento fuera una carga imposible de soportar. El rostro de su amigo. Esa sonrisa que siempre había visto como un refugio seguro. Ahora le parecía ajeno, extraño, como si nunca hubiera existido. En su mente, las imágenes de su relación con Miguel comenzaron a desdibujarse. Como si nunca hubieran sido tan claras. ¿Cuántos momentos felices se habían basado en una mentira? Sebastián comenzó a recordar aquellos proyectos fallidos. Las oportunidades que desaparecían. Los contratos que se caían en el último momento.
Todas esas pequeñas señales que siempre había ignorado. ¿Era posible que Miguel estuviera saboteando todo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué arruinaría la vida de su propio amigo? De repente, una imagen de su madre, tan frágil y llena de esperanza en sus últimos días, apareció en su mente. Miguel había estado allí, cuando todo parecía perdido, cuando él solo era un joven con un sueño. Pero ahora, parecía que todo ese apoyo había sido solo una fachada. ¿Realmente lo había estado manipulando desde el principio? En su angustia, Sebastián sintió una oleada de rabia. No podía ser cierto. Miguel había estado a su lado durante toda su vida. Había sido su pilar, su único amigo verdadero. Pero ¿y si ahora se había convertido en el enemigo? ¿Cómo pudo haber fallado tan terriblemente en juzgar a la persona que consideraba más confiable? El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Al principio, Sebastián pensó que era una llamada de Miguel. Pero al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Camila. Una parte de él se sintió aliviado. Como si necesitara escuchar la voz de alguien que, por alguna razón, parecía tener más verdad que todas las personas que había conocido hasta ahora. ¿Qué pasa, Sebastián? La voz de Camila sonaba preocupada. ¿Has tenido tiempo para pensar? Sebastián no podía evitar un suspiro de desesperación. ¿Pensar? No sé si todavía sé en qué estoy pensando. Camila, estoy empezando a dudar de todo lo que he vivido. Mi mejor amigo, mi hermano, ¿está detrás de esto? ¿De mi destrucción? No sé qué te ha dicho Miguel, dijo Camila, pero lo que yo sé es que tienes que verlo con tus propios ojos. Y entonces, en ese momento, Sebastián comprendió. Las dudas ya no eran solo suyas. Miguel, quien había sido el eje de su vida. El hombre que había compartido sus más grandes éxitos y fracasos. Ahora estaba en el otro lado. ¿Podía enfrentarlo? ¿Estaba preparado para ver la verdad que tanto había ignorado? La noche había caído sobre el edificio. Y con ella, la soledad se había apoderado de los pasillos vacíos. Camila estaba sola, como siempre, empujando su carrito de limpieza por las oficinas desiertas. El sonido de su escoba barría el suelo con una rutina casi mecánica. Pero su mente estaba lejos de allí. No pensaba en los pisos que aún quedaban por limpiar, ni en los cubículos que necesitarían su atención al día siguiente. En su mente, solo había una imagen. Sebastián. La verdad que ella conocía. La verdad que había descubierto por casualidad. La consumía, desde el momento en que había escuchado las llamadas telefónicas de Miguel y Castellanos. La vida de Camila había cambiado. ¿Cómo podía una mujer como ella, sin poder, sin recursos, enfrentarse a un hombre tan poderoso, tan imparable como Sebastián? ¿Cómo podía arriesgar su trabajo, su futuro, para contarle a un desconocido que todo en lo que él confiaba estaba a punto de desmoronarse? Se detuvo frente a la ventana de la oficina de Sebastián, mirando hacia el horizonte, intentando calmar el tumulto que sentía en su pecho. La decisión que había tomado no había sido fácil. Había jugado con fuego. Sabía que enfrentarse a Miguel, a Castellanos, era un acto de valentía y locura. Pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Algo dentro de ella le decía que esta vez debía hacer lo correcto, aunque eso significara perderlo todo. ¿Por qué lo haces, Camila?, se preguntó, mientras se apoyaba contra la pared, mirando su reflejo en el vidrio de la ventana. ¿Por qué arriesgar tu vida por alguien a quien ni siquiera conoces? La respuesta, aunque no la entendiera completamente, estaba clara. Porque vi lo que le pasó a mi padre. Camila cerró los ojos y recordó. Recordó la promesa que le había hecho a su madre antes de morir. No dejes que te engañen. No dejes que te destruyan por la avaricia de los demás. Su padre había perdido todo por confiar en el hombre equivocado. Y nunca se recuperó. ¿Cómo puedo quedarme callada, sabiendo que esto podría ser lo mismo? Pensó. Había visto las marcas del fracaso en su familia. La pobreza que su padre nunca pudo superar. Y no quería que otra persona, otro hombre, sufriera lo mismo. No lo merecía.
mientras seguía limpiando la oficina. Su mente no podía dejar de volver al momento en que le habló a Sebastián. Cuando sus palabras fueron como un grito desesperado. No firmes. Es una trampa. Recordó el miedo en su pecho al pronunciar esas palabras. La incertidumbre de saber si realmente sería escuchada. Si alguien como él, con todo su poder y riqueza, podría creerle. Sin embargo, lo hizo. Él la escuchó. Y algo cambió. ¿Qué iba a pasar ahora? Camila sabía que la verdad, aunque cruel y peligrosa, siempre saldría a la luz. Pero también sabía que no todos los secretos podían ser compartidos sin consecuencias. Sebastián era un hombre atrapado en su propio mundo, rodeado de poderosos, de amigos traidores, y aún así, ella le había dado la oportunidad de ver la verdad. ¿Podría soportarlo? Al dar el siguiente paso hacia lo que podría ser su perdición. Camila se enfrentaba a la realidad de que su vida nunca volvería a ser la misma. No sería la misma mujer que limpiaba oficinas en silencio. Ahora, había tomado el control de su destino. Aunque su corazón latiera con fuerza por la incertidumbre de lo que estaba por venir. No puedo quedarme en silencio. No puedo mirar hacia otro lado. Pensó, mientras apretaba su teléfono en la mano. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. El aire en la sala de juntas estaba más denso que nunca. Las luces brillaban con una frialdad inquietante, reflejando la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Sebastián Morales, con el rostro pálido y la mente llena de tormentas, se encontraba de pie frente a la pantalla que había instalado en la sala. Los documentos que había recopilado con tanto esfuerzo, las pruebas, las fotos, los audios, todo estaba listo. Este era el momento en el que la verdad debía salir a la luz. Aunque la verdad trajera consigo una tormenta que podría destruirlo todo. Miguel, su amigo de toda la vida, estaba sentado frente a él, confiado como siempre. Su sonrisa, esa que había visto tantas veces, ya no le ofrecía consuelo. Ahora le parecía vacía, como una máscara. ¿Qué es todo esto, Sebastián?, preguntó Miguel. Su voz sonaba nerviosa, pero intentaba mantener la calma, como si supiera que estaba perdiendo el control. Sabías que esto sería nuestro. Siempre fue nuestro. Sebastián miró a su amigo. Pero sus ojos ya no veían al hermano que conocía. Nunca fue nuestro, Miguel, fue mío, y lo que has hecho no tiene perdón. La verdad se desmoronaba sobre él. Pero aún sentía el dolor de lo que había perdido. No solo una empresa, no solo una amistad, sino una parte de sí mismo. ¿Qué fue todo esto, Miguel? ¿Qué fue nuestra vida juntos? La pantalla cobró vida. Y Sebastián apretó el botón para revelar las pruebas. Aquí está tu verdad, dijo, su voz quebrándose. Las fotos, los correos electrónicos, las grabaciones comenzaron a desplegarse ante los ojos de todos en la sala. Miguel palideció. Sus manos temblaron ligeramente al ver lo que estaba sucediendo. No. No puedes, tartamudeó. Esto no es lo que parece. Pero Sebastián ya no escuchaba. Las palabras de su amigo le habían dejado de importar. Porque ya no estaba viendo al hombre que había considerado su hermano. Sino a alguien más. A alguien capaz de destruirlo todo por ambición. Por celos. Por resentimiento. Lo sabías todo, Miguel. Lo sabías y me mentiste. Miguel se levantó bruscamente, su rostro ahora marcado por la ira. ¿Por qué me haces esto, Sebastián? Su voz se tornó amarga. ¿Crees que soy el malo? Siempre estuviste en tu pedestal. Siempre fuiste el hombre exitoso. El que nunca fallaba. ¿Y qué me dejaste a mí? Siempre fui el que estaba a la sombra. El que tuvo que conformarse con ser tu amigo. Con ser tu sombra. Las palabras de Miguel lo golpearon como un martillo. Sebastián, sin poder evitarlo, sintió una punzada de culpa en su pecho. ¿Había fallado con él? A lo largo de los años. ¿Había ignorado sus sentimientos, sus sacrificios? Pero esa culpa desapareció cuando vio la verdad frente a él. Lo que Miguel había hecho. Lo que había planeado durante años.
No podía ser justificado. Eso no justifica lo que hiciste, respondió Sebastián, su voz ahora llena de furia y determinación. Todo lo que has hecho ha sido una traición. Y no te voy a permitir que sigas destrozando mi vida. Miguel, con una sonrisa amarga, se acercó lentamente a la puerta. Bien, Sebastián, si crees que soy el culpable. Entonces que así sea. Pero antes de que pudiera salir, Sebastián presionó un botón más. Las puertas se cerraron de golpe con un sonido seco. No te vas a ir así, dijo Sebastián, sus ojos fijos en él. No sin escuchar la verdad. Un silencio sepulcral llenó la sala. Mientras Sebastián giraba hacia Castellanos. El otro hombre involucrado en este juego sucio. Castellanos, al ver que su aliado en el plan se estaba desmoronando, intentó hacer un movimiento. Pero Sebastián le indicó que permaneciera quieto. No hay escapatoria para ninguno de ustedes, dijo con una firmeza que solo alguien que había tocado el fondo podría poseer. Miguel miró a Sebastián, con el rostro lleno de resentimiento. Esto no ha terminado. Sebastián, puedes tener las pruebas, pero nunca podrás deshacer lo que hicimos. Su voz, llena de odio, retumbó en los oídos de Sebastián, quien, sin embargo, sintió que su propio corazón comenzaba a liberarse de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. La policía estaba a punto de llegar. Pero antes de que todo terminara, Sebastián miró una última vez a su viejo amigo. No importa lo que hagas, Miguel, lo que has hecho, ya está hecho, pero ahora sé que lo único que me queda es seguir adelante. Sebastián se encontraba de pie frente a la ventana de su oficina, mirando la ciudad que parecía seguir su curso sin inmutarse, como si nada hubiera cambiado. Pero él sabía que todo había cambiado. La traición de Miguel, la verdad descubierta, las piezas que finalmente encajaron. Todo eso lo había dejado marcado de una manera que nada podría borrar. La verdad ya no era solo una carga pesada que debía llevar, sino un peso del que finalmente se había liberado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido que iluminaba su rostro. ¿Qué hago ahora?, se preguntó Sebastián. ¿Cómo reconstruir todo esto? El futuro que había soñado se había desmoronado. Pero algo nuevo estaba comenzando a nacer en su interior. ¿Qué había aprendido de todo esto? La traición le había abierto los ojos, pero también le había enseñado una lección fundamental: que la verdadera fortaleza no se encuentra en el poder ni en la riqueza, sino en la confianza, en las personas en las que decides creer, y sobre todo, en la capacidad de perdonar, incluso a uno mismo. Fue en ese momento cuando su mente volvió a Camila, la mujer que había arriesgado su vida, su futuro, por alguien a quien ni siquiera conocía, la mujer que lo había alertado sobre la trampa, que le había dado una oportunidad de salvar lo que quedaba de su vida. ¿Puede ser ella la clave para mi redención?, se preguntó mientras se dirigía hacia la puerta. En su pecho, el dolor de la traición de Miguel seguía ardiendo, pero había algo más. Un atisbo de algo más puro y sincero que lo llenaba de esperanza. Cuando llegó a su departamento, encontró el mensaje que Camila había dejado para él. Nos vemos esta noche, decía el texto. Sebastián sintió que su corazón latía más rápido al leer esas palabras. ¿Cómo había llegado a este punto? Apenas unas semanas antes, él era un hombre atrapado en su propio mundo de ego y éxito. Pero ahora, por primera vez, se sentía completamente vulnerable, completamente expuesto. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta era la oportunidad de construir algo real. Algo más allá de los contratos y las riquezas. La imagen de Camila, tan valiente y decidida, se proyectó en su mente. Ella había sido su salvación. No solo en el sentido de los negocios, sino de su propia alma. Es hora de ser honesto, pensó, dejar de lado las dudas, de dejar de lado el miedo a ser vulnerable. Camila llegó más tarde esa noche, con su presencia tranquila pero segura.
como si supiera que este era el momento en el que todo cambiaría. Sebastián la miró mientras ella se sentaba frente a él. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió juzgado. Gracias, dijo con una voz que apenas pudo controlar. Gracias por todo. Camila lo miró con esa misma expresión de confianza que lo había impulsado a creer en ella. No tienes que darme las gracias, respondió con suavidad. Solo hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Pero, sé que esto no ha sido fácil para ti. No, respondió Sebastián, su voz quebrándose. Lo peor no fue la traición de Miguel. Lo peor fue no haberme dado cuenta de lo que realmente importa. He perdido tanto tiempo, he tenido tantas dudas. Y ahora, después de todo esto, me doy cuenta de que lo que más valoro es la confianza. Camila asintió, sus ojos brillando con comprensión. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a empezar de nuevo, dijo Sebastián, con una nueva determinación en su voz. Pero esta vez, voy a confiar en ti. Camila, voy a confiar en lo que somos. Y en lo que podemos construir juntos. Un silencio se instaló entre ellos. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. De futuros inciertos pero esperanzadores. Sebastián había recorrido un largo camino. Uno lleno de dolor y desconfianza. Pero ahora veía la luz al final del túnel. Y así, en esa sala, rodeados de las cicatrices del pasado y el eco de las traiciones que se desvanecían lentamente. Sebastián y Camila supieron que su verdadero desafío comenzaba ahora. Un desafío donde las mentiras y los miedos quedaban atrás. Y solo quedaba lo que realmente importaba: la confianza, el amor y la oportunidad de redimir sus vidas. Juntos.